Buenas noches a todos, bienvenidos al grupo de estudio teosófico Alaya. Estamos estudiando el libro Siete Dimensiones del Ser de Pablo Sender. Vamos por el capítulo 5, Manas, que es el quinto principio de la constitución sectenaria del ser humano y es el principio del pensamiento, del razonamiento y de la autorreflexión. Nuestra capacidad para pensar, para crear, pues sabemos que no surge de la nada, es un reflejo, aunque a un nivel muy bajo y degradado, de Mahat, de la mente cósmica, la mente universal, la mente arquetípica. Sin embargo, posee su esencia. Por eso podemos crear, podemos imaginar, concebir, podemos contemplar y a través de la evolución espiritual aspirar a reconectarnos con esa raíz que es trascendente. Comenzamos la lectura justo donde quedamos la última sesión. La tendencia dual de Manas. Como hemos descrito, una vez que Manas encarna, adquiere una naturaleza doble. La superior, correspondiente a los egos en su propio plano, y la inferior, constituida por sus reflejos en el cuaternario inferior, es decir, los egos personales. Esto da origen a dos tendencias opuestas. En palabras de HPB, en una cita que dice: una vez prisioneros o encarnados, su esencia se convierte en dual, es decir, los rayos de la mente divina y eterna, considerados como entidades individuales, adquieren un doble atributo, que es A, su carácter esencial inherente, la aspiración de la mente al cielo, a mana superior, y B, la cualidad humana de pensar o reflexión animal racionalizada por efecto de la superioridad del cerebro humano, inclinado a Kama o manas inferior. El uno gravita a Buddhi, el otro tiende hacia abajo, hacia el centro de las pasiones y de los deseos animales. Voy a cerrar los micrófonos. Cualquier cosita que quieran, cuando quieran intervenir, pues simplemente lo hago. Ok, entonces la mente inferior y superior son esencialmente lo mismo, manifestaciones de la conciencia, es decir, manas, como nos está diciendo el texto, es un principio único, pero dual en su funcionamiento solamente mientras estamos encarnados. La expresión de la conciencia en el plano físico se ve muy reducida y condicionada porque debe funcionar a través de un cerebro que está confinado a la percepción de lo material. Entonces, Manas inferior puede hacer tres cosas. Primero, puede elevarse hacia su origen por medio de constantes y tenaces esfuerzos y llegar a ser una con Mana superior. Segundo, puede aspirar en parte hacia arriba y en parte atender hacia abajo, como ocurre en la mayoría de nosotros. Y la tercera, puede solamente ser impulsado por las necesidades materiales y ser una completa prisionera de Kama o de los impulsos físicos. Por eso, en su función dual es capaz de mostrar lo más sublime, lo más noble, pero también lo más perverso. Todo depende hacia dónde esté enfocada. Entonces, su calidad y su luminosidad está determinada también por el tipo de pensamientos que le caracterizan. Y como raramente es emoción sin pensamiento, pues eso es lo que nos va a mostrar o nos va a confirmar esa continua interacción que existe entre esos dos vehículos, entre Kama y Manas, porque Kama suministra los deseos, las emociones, y Manas inferior los va a hacer racionales y va a aportar la facultad intelectual. El propósito del ciclo de la reencarnación es que el ego
desarrolle gradualmente sus potenciales divinas. Es imposible que nosotros logremos la perfección espiritual en una sola encarnación. Así vivamos 100 años, 120, es imposible. Entonces, la muerte física de ninguna manera hace más sabias o más buenas a las personas, por lo que es necesario que el alma retorne a la tierra una y otra vez para que aprenda lo que la escuela de la vida tiene para enseñarle en las diferentes circunstancias que esa misma alma ha promovido a través de sus escandas y a través de su karma. Entonces, esas experiencias que son adquiridas en nuestro cuerpo físico, en el plano físico, se van a convertir en facultades, en poderes para la evolución espiritual. Es un proceso de asimilación comparable a la asimilación que hacemos con nuestros alimentos. Adquirimos mayor conciencia de lo que somos y de nuestra hermandad con todo lo existente. Al principio de su evolución, el nuevo ego mora en el plano mental superior, con una conciencia muy débil, tal como sucede con un bebé que está comenzando su existencia física. Con el correr de las encarnaciones, este despierta y comienza a desenvolver su conciencia, extendiéndola o elevándola progresivamente hacia Buddhi. Es así que hacia el final de este proceso, el ego llega a ser incondicionalmente omnisciente en su propio plano y el vehículo de todo conocimiento del pasado, presente y futuro. Recordemos que estamos hablando aquí del ego en mayúscula, que es el ego superior o manas. Ahora bien, durante sus primeras encarnaciones, el débil rayo de conciencia que el ego proyecta en cada nueva personalidad queda enredado en las fuertes y vividas vibraciones que le ofrece el principio karma. Y la inteligencia manásica es aplicada para satisfacer los deseos del cuaternario inferior. En este estadio, la influencia del ego sobre la personalidad es prácticamente nula. Sin embargo, el principal objetivo de las encarnaciones en este punto es el de reunir experiencia y tenemos una cita que nos dice: esta conciencia cerebral o personalidad es mortal, siendo solo el reflejo distorsionado del yo manásico a través de una base física. Esta es un instrumento para cosechar experiencias para la mónada o budimanas, saturándola con el aroma de la experiencia conscientemente adquirida. Las experiencias recogidas por la personalidad van despertando al ego y con esto su influencia sobre los principios inferiores a través de la antakarana y se va haciendo más definida. Entonces, comienzan a coexistir la tendencia material del alma animal con la que la mente inferior está acostumbrada a identificarse y la creciente influencia espiritual del ego. Esto da origen a esa lucha entre el bien y el mal que experimenta toda persona con aspiraciones espirituales y cuyo campo de batalla es manas inferior o la conciencia cerebral. Así, encarnación tras encarnación, el ego desenvuelve sus poderes latentes y su presencia en la personalidad se hace más marcada. Al mismo tiempo, a medida que la mente inferior comienza a trabajar en la purificación de los deseos, la influencia del alma animal se vuelve más y más débil. Estos esfuerzos espirituales desarrollan progresivamente el antakarana y el ego se torna capaz de influenciar los actos de la personalidad de un modo más efectivo. Entonces, lo está diciendo el texto que
etapas iniciales de la evolución humana, la gratificación del deseo es una de las tendencias principales heredadas, por supuesto, del reino animal, reforzada por una mente pensante, pero concentrada solamente en sí mismo. Entonces, ese ego encuentra excitante y apetecible el plano físico. Lo ve como el lugar donde obtiene goces de absolutamente todo tipo. Tiene sexo, fama, riqueza, poder, etcétera. O sea, todo centrado en sí mismo y solamente en cosas materiales, cosas efímeras. Y en eso ocupa una gran cantidad de encarnaciones para gozar de todos esos frutos, frutos materiales. Y comienza luego la construcción de un carácter, diríamos, apetitivo, ambicioso y egoísta. Entonces, toda la fuerza en adquirir esos llamados a veces disvalores, pues va a ser transmutada a su debido tiempo. Porque va a llegar un momento en que va a reflexionar y ya va a conseguir un sinsentido a cosas que antes le parecían grandiosas. Y ahí es donde entra el trabajo del antacarana. El antacarana etimológicamente significa el instrumento interno. ¿Verdad? Anta quiere decir interior o entre, o sea, que es lo que media entre dos realidades, lo que conecta a Karana, que es el instrumento o el medio, pero él no puede actuar por sí mismo, ¿verdad? Necesita una causa, un agente, así que es la causa instrumental. Antakarana no es un órgano ni es algo fijo, sino que es un proceso vivo de conciencia, es el vínculo consciente entre el ego espiritual y la personalidad. Cuando este canal está activo, hay intuición, hay discernimiento, hay ética. Entonces, ese antacarana lo podemos ir construyendo nosotros éticamente, o sea, con la práctica, no lo construimos imaginativamente, por pureza de motivo y tampoco por una técnica psíquica. Entonces, no es simplemente imaginarlo y ya no. Lo construimos con esfuerzo, con valores, éticamente, prácticamente. Cuando este puente o este nexo está oscurecido, pues la personalidad va a quedar aislada y que va a reinar el egoísmo, la ilusión, la separación y además puede debilitarse o romperse cuando la mente está completamente absorbida por sensaciones, por deseos. Este antacarana lo vamos formando en nuestra vida física y luego que el cuerpo físico muere, se disuelve. Entonces lo que haya sido asimilado pasa al ego espiritual y lo no asimilado pues se pierde con la personalidad. Tenemos una cita. Lo que llamamos la voz de la conciencia, como dije, son las impresiones de este ego proyectadas en el hombre físico. Y a medida que la personalidad, el alma inferior, humanas, se une a su conciencia superior o ego, la acción de éste sobre la vida del hombre mortal se torna más marcada. Cuando manas inferior se une con el superior, estamos en presencia de una persona sabia y virtuosa. Sin embargo, esta reunión entre el padre y el hijo no es el final del proceso, porque si bien Manas es un principio espiritual, todavía es humano. Manas es la autoconciencia espiritual en sí misma y la conciencia divina cuando está unida con Buddhi. Buddhi es el sexto principio, el vehículo de Atma. Y cuando nos dice aquí que el ego superior es lo que llamamos la voz de la conciencia, no nos va a hablar con palabras, sino que imprime estados de conciencia, o sea que no argumenta,
sino que ilumina a la personalidad. Es el campo de la recepción, no de la fuente. El ego es el que imprime. Antakarana transmite y la personalidad recibe. Entonces repito, el ego imprime, Antakarana transmite y el ego inferior o la personalidad es la que recibe. Y esa unión ocurre por afinidad, no por imposición. Cuanto más despierto espiritualmente es alguien, más estricta es su ley interior, o sea, que se vuelve más exigente, no más indulgente. La conciencia no se crea, se permite, o sea, se permite que ella actúe. Como veremos en el próximo capítulo, cuando Mana se une a Buddhi, la conciencia experimenta una transformación y se torna divina. Sin embargo, antes de que esta unión tenga lugar de forma permanente, el sexto principio comienza a iluminar la mente del aspirante en forma temporal. Tal estado es llamado por HPB Manas Taihasa. Y la cita nos dice, HPB utiliza a veces la palabra Taihasi, que es la forma sánscrita femenina. Dado que la palabra manas es masculina, nos referimos a esta cualidad como Taihasa. Y nos da una cita. Taihasi significa radiante, como consecuencia de su unión con Buddhi, es decir, Manas, el alma humana, iluminada por el brillo del alma divina. Por lo tanto, Manas Taihasi puede ser descrita como la mente radiante, la razón humana encendida por la luz del espíritu, mientras que Buddhi Manas es la revelación de lo divino más el intelecto y autoconciencia humana. Mana Taihasa es un estado temporal de lo que en un momento será la unión permanente de Buddhi y Manas. ¿Cómo se produce este estado? Según HPB, cuando la conciencia individual se torna hacia adentro, sucede una conjunción entre Manas y Buddhi. Y eso tengo una cita. Esta conjunción tiene lugar a través de las diversas prácticas de meditación y de autoobservación que involucran una interiorización de la conciencia. Sin embargo, no todas las prácticas denominadas meditación producen este efecto, ya que algunas se limitan a estimular la actividad de los principios inferiores. En los ejercicios de este capítulo y de los dos siguientes, describiremos algunos métodos útiles para generar el estado de Taihasa. Entonces, Mana Taihasa se nos habla cuando hay esa conjunción de Buddhi Mana, o sea, el punto exacto donde la mente deja de ser solamente humana y comienza a ser verdaderamente espiritual. Como lo dice acá, no es un estado permanente, sino una condición iluminada de mana, o sea, es la mente luminosa, la mente encendida. Y no significa que sea Pero la mente. aún así va a reencarnar. Sí, sí, por eso dice que es Ah, temporal. Es como cuando tú tienes un chispazo, ves algo con claridad, algo que te impacta, que cuando una idea es cierta que te da esa luminosidad, entonces en ese momento que tú tienes esa conexión directa con Buddhi, ¿verdad? Entonces la mente encendida y no es eso, no es otra mente, sino es ese manas en estado de iluminación, es decir, manas cuando está unido o cuando está impregnado por Buddhi. Pero eso es que volvemos a encarnar, porque entonces esa mana Taihasa que está siendo iluminada por Buddhi sigue siendo razón, sigue siendo discernimiento, sigue siendo pensamiento, aunque sea elevado. O sea que se piensa con intuición, se perciben verdades universales,
Se captan símbolos, se captan arquetipos, o sea, es como la mente del filósofo, la mente del místico, del discípulo consciente, no del adepto, del discípulo consciente, o sea, es cuando Manas es dominante. Ahora, cuando ya es Buddhi Manas, esa es la mente del adepto. Buddhi es el principio en ese momento dominante y Manas ya está totalmente subordinado y absorbido. Entonces existe allí una percepción directa. No se piensa la verdad, sino que se ve, no tiene necesidad de pensarla, de razonarla, sino simplemente se ve el estado del adicto. Entonces esa es la diferencia entre ese momento que es temporal, ese Manas Taihasa, a lo que es algo definido. Y aquí se conecta con lo anterior que veníamos hablando, con el Antakarana, que es ese puente. Entonces, Manas Taihasa es el resultado de cruzar ese puente. Que la mente iluminada es receptiva, es intuitiva, está unificada, comprende, discierne. Cuando la mente no está iluminada, entonces no es receptiva, sino que es reactiva, es sensorial. No es que nosotros intuimos, sino que es sensorial, lo que nos dan los sentidos, lo que percibimos. No es unificada, es fragmentada. No comprende, sino que discute. No discierne, sino que se apropia. Y hay que tener también claro que Manas Taihasa no es clarividencia, no es mediunidad, no son estados emocionales elevados, es un estado no sensorial, es una lucidez que es silenciosa. Es el ejercicio número 1, la mente concreta. En el Maitri Upanishad encontramos la frase, el hombre se convierte en lo que piensa. Este es el eterno misterio. Si observamos nuestra mente cuando la dejamos divagar, podremos ver que tiende a recaer automáticamente en aquellos asuntos que ocupan buena parte de nuestro tiempo y o energía durante el día. Del mismo modo, si reflexionamos sobre los sueños que tenemos al dormir, observaremos que en general están relacionados con algo que nos preocupa o con nuestros intereses particulares. Estos fenómenos revelan que aquello en lo que ponemos la energía de nuestra conciencia va generando un trasfondo inconsciente que está siempre tratando de expresar de una forma u otra y que tiende a repetirse y reforzarse a sí mismo. Este trasfondo llamado por la psicología moderna mente inconsciente es el patrón de vibraciones que se establece en nuestro cuerpo emocional y mental y que ejerce una presión constante sobre nuestra mente cerebral o consciente. En la mayoría de las personas, este trasfondo tiene una gran influencia, tanto sobre la percepción de las cosas como sobre las respuestas a las diversas situaciones. Si tal trasfondo no se modifica, con el tiempo puede generar hábitos de reacción difíciles de cambiar. Por esta razón es importante prestar atención a lo que pensamos durante el día y ser conscientes de cuáles son los intereses que estamos alimentando. Un campo de trabajo importante es el de los pensamientos erráticos que solemos tener cuando dejamos que nuestra mente vague y que tiende a reforzar su propio patrón vibratorio. En el libro Ocultismo Práctico se aconseja, y tenemos 2 citas, que nunca ocupen tu mente vanos o inútiles pensamientos. Esto es más fácil decirlo que hacerlo. No es posible desalojar la mente de golpe. Así, en un principio, procura evitar los pensamientos malos u ociosos, ocupando tu mente en el examen de tus faltas o en la contemplación de los seres perfectos. La otra cita nos dice, los malos pensamientos no son tan nocivos como los ociosos e indiferentes, porque de los malos pensamientos podemos guardarnos cuando nos determinemos a combatirlos y vencerlos. Esta determinación robustecerá nuestra voluntad, pero los pensamientos ociosos e indiferentes distraen la atención y malgastan energía.
Cuando uno está ocupado en alguna labor, debería prestar completa atención a lo que está haciendo. Pero cuando no se está abocado a una tarea específica, lo ideal es desarrollar un estado de reflexión, de atención o de autoobservación, de modo que nuestra mente no esté albergando pensamientos semiconscientes. Para comenzar esta práctica es útil llevar con nosotros algún libro sobre temas de importancia espiritual, de modo que podamos leerlo cuando estemos en un ómnibus o esperando ser atendidos en un consultorio o en cualquier otra situación apropiada. Con el tiempo podemos ir cultivando una actitud de reflexión sobre el significado de la vida y de las situaciones en que nos veremos envueltos. Finalmente, podemos tratar de aprender a disfrutar del silencio y de la observación atenta de uno mismo y de lo que nos rodea. Nuestra mente siempre está ocupada. El problema no es que piense, como dice el texto, sino en qué está pensando. Nosotros también, como nos está diciendo el texto, no podemos vaciarlo por la fuerza. Intentar hacerlo solamente va a producir tensión, ilusión de control o incluso autoengaño. El examen de las propias faltas que nos recomiendan como ejercicio no es una autocrítica, sino una autoobservación, pero que sea lúcida. Y eso va a fortalecer la discriminación y va alineando la personalidad con el ego superior. Y cuando nos habla de contemplación de los seres perfectos, no es en el sentido sentimental o de una simple adoración, sino como una orientación de ideal. O sea, querer ser como ellos, querer comportarme como ellos. En cuanto a los pensamientos malos, ellos generan conflicto consciente, van a despertar un deseo de lucha y por supuesto bajan las vibraciones. Y lo que nos dice de los pensamientos ociosos, de los pensamientos indiferentes, nos dice la lectura que son más peligrosos aún, porque ellos no van a despertar una alarma moral, sino que van a dispersar nuestra atención. O sea, que van a drenar esa energía psíquica lentamente. Y esa energía psíquica es la fuerza de atención consciente que va a fluir a través de manas. Entonces, el error es pensar que no pasa nada por tener esos pensamientos ociosos e indiferentes, pero que funciona como una fuga constante. Es un gasto sin retorno que además puede abrir corrientes astrales. Y no porque algo externo nos esté atacando, sino porque no hay un gobierno interno. No son malos, ¿verdad? Porque son ociosos, son indiferentes, pero nos adormecen. Si un pensamiento no conduce a una comprensión, no conduce a una decisión, ni conduce a una acción consciente, pues es un pensamiento ocioso. Un pensamiento negativo genera reacción, exige decisión, moviliza voluntad, aunque sea desarmonizando, pero está organizando la energía. Entonces, el verdadero peligro está en habituarse a la dispersión, que es lo que va a disminuir la capacidad de concentración y de que la vida interior se vuelva mecánica y nosotros nos volvamos unos autómatas, hagamos todo mecánicamente. Entonces, donde va la atención, allí va nuestra energía, ahí es donde se va a organizar esa energía. Y cuando Manas está alineado con un propósito, la energía se concentra, se ordena, se reintegra. Si no, ¿qué pasa con esos pensamientos ociosos? Se dispersa, esa energía se va a dispersar, estamos dormidos. Y como comenté anteriormente, no hay una alarma moral que nos diga, estás actuando mal, estás haciendo algo negativo. Entonces, la atención es esa energía organizada. Ok, entonces vamos con el ejercicio número 2. La mente abstracta.
Este ejercicio involucra una práctica más sistemática de estudio de literatura espiritual abstracta como un medio de elevar nuestra conciencia. La doctora Besa lo explicó de la siguiente manera y tenemos una cita. Si al estudiar al hombre en su presente etapa evolutiva, buscamos conocer cuál es el asiento de su autoconciencia, encontramos que en la mayoría de nosotros su trono es la mente inferior. Desde esta vida de la mente inferior, en la cual las sensaciones todavía juegan una parte tan grande, el hombre se eleva a la vida del intelecto y la mente inferior se torna su instrumento, cesando de ser ella misma. Y desde la vida del intelecto, él debe elevarse a la vida del espíritu y reconocerse a sí mismo como el uno. El asiento de la autoconciencia se mueve desde la mente inferior a la superior, a través del pensar enérgico, por medio del esfuerzo intelectual del estudiante, del filósofo, del hombre de ciencia. Si este último torna sus pensamientos de objetos a principios, de fenómenos a leyes. La mente inferior es la mente concreta, aquella que está interesada en objetos materiales o psicológicos, que vive en y para las sensaciones. La mayoría de las personas son conscientes de sí mismas y de la vida solo a este nivel y no muestran interés por ideas, es decir, por comprender la vida y su propósito. Cuando se enfrenta al estudio de temas filosóficos, estas personas frecuentemente preguntan, ¿de qué me sirve estudiar esto? ¿Qué gano yo con ello? Su interés principal es en lo que llaman cosas prácticas, es decir, en aquello que beneficia a la personalidad en una forma más o menos concreta. El intelecto, en el sentido filosófico que la doctora Benza le está dando a esta palabra, es un aspecto superior de nuestra mente, a veces denominado la mente abstracta, y tiene intereses que no están tan relacionados con lo material. Así, nuestro primer paso es elevar el asiento de la autoconciencia desde la mente concreta a la abstracta. Es decir, descubrir que la vida es mucho más que lo concreto y material. Y así comenzar a experimentar esta otra dimensión más sutil de nuestra conciencia. La doctora Besant dice que esto se logra adoptando una actitud filosófica ante la vida, por así decirlo, tratando de captar los principios abstractos y las leyes que rigen nuestra existencia. A través de tal esfuerzo, la mente se va refinando y preparando para percibir el mundo sin forma del espíritu. Este, y no la mera acumulación de información, es uno de los objetivos principales del estudio teosófico. Sin embargo, debemos tener presente que la sabiduría no es el resultado del mero crecimiento intelectual. Como veremos más adelante, el estudio y el pensar enérgico son solo un paso en el sendero de la realización espiritual. Y el aspirante puede quedarse estancado si se detiene aquí, sin tratar de seguir avanzando hacia la próxima etapa. Por esta razón, HPB escribió, y nos dice una cita, un alto desarrollo de las facultades intelectuales no implica una vida espiritual verdadera. La presencia en uno del alma humana, intelectual, altamente desarrollada, el quinto principio o manas, es completamente compatible con la ausencia de buddhi, el alma espiritual. A menos que la primera
evolucione y se desarrolle bajo los beneficios y vivificantes rayos de la última. Permanecerá por siempre como no más que una progenie directa de los principios inferiores terrestres, estéril en percepciones espirituales. Un magnífico y lujurioso sepulcro, lleno de huesos resecos y de materia en descomposición. Así pues, debemos tener en cuenta dos cosas. Primero, que el estudio espiritual no debe tomarse en un mero ejercicio de incorporar información y repetirla. Solo el verdadero esfuerzo por captar algo que está más allá de nuestras concepciones tiende a activar la mente abstracta. Cuando simplemente se repite algo que ya ha sido captado, el efecto sobre la mente abstracta es prácticamente nulo. La literatura teosófica es de tal profundidad que, si uno lo intenta, siempre puede descubrir aspectos más sutiles y espirituales, incluso en temas ya examinados muchas veces. Pero además, para que el estudio no se convierta en una actividad meramente intelectual, debe estar acompañado por un genuino esfuerzo por vivir de acuerdo con lo aprendido. Entonces, lo que nos está diciendo aquí la lectura no está desvalorizando la mente, sino que la está poniendo en su lugar exacto. El intelecto es un escalón, pero puede crecer sin el espíritu. No se trata de añadir más conocimiento, sino de desarrollar la intuición, de cultivar la compasión, de permitir que el pensamiento sea iluminado desde arriba y no impulsado desde abajo. Manasimbudí es peligrosa porque se apoya en Kama, llevando a la ambición, al orgullo intelectual. Entonces, el intelecto no se eleva, sino que se vuelve un instrumento refinado de los principios inferiores. ¿Produce qué? Cultura, produce técnica, produce un buen discurso, pero no indica sabiduría. O sea, una mente llena de contenido, pero vacía completamente de una vida espiritual. Y eso también se relaciona con lo anterior, porque un pensamiento puede ser sofisticado y aún así ocioso en el sentido espiritual o en el sentido abstracto. Entonces, la espiritualidad no la podemos medir por la cantidad de ideas, sino por el grado de transformación interior. Entonces, no la medimos por si yo me sé un libro, me sé esto, me sé aquello, no, sino por esa transformación que yo tengo espiritualmente, interiormente, cómo me estoy comportando, cómo trato a mi vecino, cómo estoy tratando de ser mejor persona, estoy fomentando las virtudes. Ahí es donde se ve el grado de transformación, de que estos conocimientos están logrando un impacto en mí. Entonces no es simplemente, como nos dice aquí, acumular información y repetirla, sino que tenemos que ir más allá. El conocimiento o ñanna está dividido en dos clases, paroksha y aparoksha. La primera forma de conocimiento consiste en la adhesión intelectual a cierta proposición. La última en la verdadera comprensión de esto. Del estudio de la filosofía sagrada se deriva paroksha, el conocimiento, o deberíamos decir creencia, en la unidad de la existencia. Pero sin la práctica de la moralidad, ese conocimiento no puede ser convertido en la forma de conocimiento más elevada o aparoksha ñana. De nada vale captar intelectualmente la noción de que eres el todo y Brahman, si ésta no es realizada en actos prácticos en la vida. No puede ser uno con el todo a menos que todos tus actos, pensamientos y sentimientos se sincronicen con el movimiento hacia adelante de la naturaleza. Cuando hay
Un sincero esfuerzo por vivir de acuerdo con lo estudiado, estamos estimulando el desarrollo de mana santakarana, lo cual nos conecta con el mana superior. Entonces, el estudio no se convertirá en una mera herramienta de satisfacción personal y de autoengrandecimiento. Y Salomón, adelante. Sí, gracias, Caro. Oye, no sé, no entendí muy bien sobre lo de paroxia y aparoxia, porque la A es contrario, ¿no? Es lo que niega, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Porque la primera, paroxia, es conocimiento, pero aparoxia sería como negar el conocimiento, ¿no? Como lo contrario, ¿no? ¿O cómo sería? Porque no entendí muy bien. Ok, el primero, paroxia, es un conocimiento indirecto. O sea, es el que nosotros vamos a obtener, el que vamos a conocer por el estudio, por el razonamiento, por el testimonio. O sea, es manásico, por lo que depende de conceptos. Necesita un lenguaje. Ahora, este conocimiento puede ser correcto o no. Y no transforma necesariamente a la persona. Es saber acerca de la verdad, o sea, es necesario, como nos dice, puede ser un escalón, pero no es suficiente. O sea que el paroxia te informa, te orienta, pero no te va a liberar, porque es el intelecto. Ahora, el aparoxia es el conocimiento directo, es el conocimiento inmediato y es búdico. Es certeza sin razonamiento. O sea, no va a depender de la memoria, va a transformar tu conducta espontáneamente, va a hacerte mejor persona, va a fomentar tus virtudes. Es ser la verdad conocida, porque hay que tener coherencia interior, alineación entre pensamiento, sentimiento y acción. O sea, actuar en armonía, no en resistencia. Participar conscientemente del proceso evolutivo. Entonces, el parocha es el que nos da el intelecto, los libros, el conocimiento, y el aparoxa es cuando, podríamos decirlo, es cuando tenemos a Manas Taihasa, que está siendo influenciada por Buda, abrazada por Buda. Tenemos ese conocimiento directo. ¿Que sabemos algo? Porque lo intuimos, porque lo sabemos. ¿Cómo lo explico? A lo mejor no tengo el vocabulario, no tengo las palabras. Y para eso necesito a Mana, ¿verdad? Porque Mana para eso la necesitas un lenguaje, necesitas un concepto, necesitas las ideas para poder expresar eso que estás, esa idea que te está iluminando, pero necesitas cómo expresarla y por eso necesitas el vocabulario. ¿Cómo la bajo de vibración, cómo la explico, cómo la asimilo? Por eso que son necesarias las dos. Pero el paroxia no te va a dar el grado de iluminación, porque te va a informar, te va a orientar, te prepara, pero no te va a hacer quizás un crecimiento espiritual, te va a dar algo intelectual. Continuamos entonces con el ejercicio número 3, la autoconciencia pura. El objetivo de este ejercicio es realizar la autoconciencia espiritual, para lo cual decía Nisargadatta Maharaj, todo lo que debes hacer es aferrarte al sentido de yo soy. Dado que todas las potencialidades espirituales están presentes en nuestra conciencia superior, no necesitamos adicionar o adquirir algo desde fuera. Lo que debemos hacer esencialmente es desenredar nuestro sentido puro de ser, de la identificación con la personalidad. Es decir, trascender el sentido de yo soy este nombre, este cuerpo, etc. El énfasis aquí no está en el hacer algo, porque el que hace es el yo personal, sino que nos disponemos simplemente a ser con una clara autoconciencia.
Esta actitud purifica gradualmente nuestra conciencia de sus elementos personales. Para llevar a cabo el presente ejercicio, siéntese completamente relajado, física, emocional y mentalmente. Y simplemente descanse en la sensación del ser, de existir. Esta es una sensación abstracta y puede llevar un tiempo percibirla, pero con cada intento, tal percepción se irá haciendo más clara. Una vez que pueda ponerse en contacto con ese sentido puro de yo soy that, quédese allí, siendo consciente de este, sin importar si hay pensamientos, emociones, sensaciones, etc. La dificultad que puede encontrar es que se vea distraído por el movimiento de pensamientos y sentimientos y que de pronto se encuentre completamente sumergido en ellos o en una lucha por controlarlos. Cuando esto suceda, simplemente note la distracción y vuelva al sentido puro de yo soy that. No luche con sus pensamientos. Solo sea consciente de que perdió de vista su sentimiento de ser y regrese a este una y otra vez, suave y naturalmente. Este es un ejercicio donde debe aprender a dejar ir las distracciones y el esfuerzo está dirigido a permanecer consciente en la naturaleza original de la mente no distraída. Con la práctica, irá encontrando cómo posicionar su mente en forma correcta en un estado donde no hay ni lucha ni distracción. Ahora bien, para aquellos adictos a pensar, como decía Ramana Maharshi, existe un acercamiento, perdón. Ahora bien, para aquellos adictos a pensar, como decía Ramana Maharshi, existe un acercamiento alternativo que es más activo, pero que eventualmente lleva al mismo estado. Él recomendaba el uso de la pregunta, ¿quién soy yo?, como semilla de meditación. Y tenemos una cita. Cuando aparezcan pensamientos, uno no debería seguirlos, sino preguntar, ¿a quién se le aparecen? La respuesta que emergerá será, a mí. Entonces, si uno pregunta, ¿quién soy yo?, la mente se retirará a su origen y el pensamiento que apareció se calmará. Con la práctica repetida de esta manera, la mente desarrollará la habilidad de permanecer en su origen. Aquí estamos usando el pensamiento para trascender al pensamiento, ya que de acuerdo con Ramana Maharshi, la pregunta de ¿quién soy yo?, será destruida al final junto con todo otro pensamiento. Esta pregunta no busca producir una respuesta conceptual acerca de quiénes somos. Es simplemente un medio para tornar la mirada hacia ese sentimiento de ser del que estamos hablando y morar allí. En este estado, Manas puede ponerse en contacto con Uri. Entonces, Ramana Maharshi y Nisargadatta Maharaj fueron grandes maestros espirituales dentro de la tradición Advaita Vedanta. Entonces, la conciencia superior, Atma Buddhi, no evoluciona, no se perfecciona, porque ella ya es completa desde siempre, siempre lo tiene todo. La evolución ocurre en los vehículos, en los principios inferiores, pero no en el principio espiritual como Atma Buddhi, como mónada. Así que en este caso, en Atma Buddhi,
La purificación no es el método, sino el resultado. No es por eliminar los vehículos inferiores, sino porque ellos ya no son el centro. El desarrollo de mana superior requiere disciplina mental, requiere meditación, cultivación de virtudes. La purificación de manas inferior implica esa moderación de los deseos y la transformación de las emociones negativas. Entonces, la mente no es simplemente un receptor pasivo de información, sino que es un creador activo de la realidad. Nuestros pensamientos y nuestras emociones crean patrones de energía que van a influir en nuestras experiencias. Por eso debemos equilibrar, armonizar nuestro aspecto racional, nuestro aspecto espiritual para poder alcanzar la plenitud, alcanzar la sabiduría. Pero mientras que los apetitos y los deseos surjan alrededor nuestro y seamos juguetes de las emociones, pues la voz de manas no podrá llegar a nuestros oídos, a nuestros corazones, a nuestro ser interno. Porque esa voz no va a venir del torbellino, no va a venir en el trueno, en la tempestad, en el caos, por decirlo de alguna manera, sino que esa voz viene cuando estamos en calma, cuando es la calma la que reina. Entonces, aprender a controlar esos vehículos inferiores y sobre todo a manas es en consecuencia absolutamente crucial. A través de las experiencias que nos brindan las diferentes encarnaciones, se van refinando y se va haciendo de ella un instrumento cada vez más sensitivo para el progreso por medio del pensamiento altruista, del estudio y por el ejercicio de emociones elevadas y de aspiraciones nobles. Si quieres, puedes compartir lo que sale en Teosofía Wiki. Okay. Antakarana es un término sánscrito que significa órgano interno. En la filosofía hindú se refiere a la totalidad de la mente, incluyendo la facultad de pensar, la memoria, el sentido del yo y la facultad de discernimiento. En teosofía, el término se utiliza con un significado especial que difiere del hindú. Según H.P. Blavatsky, el antakarana es un aspecto o función de la mente inferior que conserva su pureza original activa siempre que exista una aspiración espiritual. Es, figurativamente hablando, un sendero o puente que actúa como una comunicación bidireccional. A través del antakarana, la influencia espiritual del mana superior se transmite a la personalidad y toda actividad buena y noble del mana inferior puede alcanzar el superior para ser asimilada en el Devachan. Vamos a leer el glosario teosófico que dice: Antakarana, el término tiene varios significados que difieren según cada escuela filosófica y secta. Así, Shankaracharya lo traduce como entendimiento, otros como el instrumento interno, el alma formada por el principio del pensamiento y el egoísmo, mientras que los ocultistas lo explican como el camino o puente entre el mana superior y el inferior, el ego divino y el alma personal del hombre. Sirve como medio de comunicación entre ambos y transmite del ego inferior al superior todas aquellas impresiones y pensamientos personales de los hombres que por su naturaleza pueden ser asimilados y almacenados por la entidad inmortal, y así volverse inmortales con ella. Estos son los únicos elementos de la personalidad evanescente que sobreviven a la muerte y al tiempo. Por lo tanto, es lógico que solo aquello que es noble, espiritual y divino en el hombre pueda dar testimonio en la eternidad de que ha vivido. En la Constitución Séctuple de los Seres Humanos, descrita en la literatura teosófica, el quinto principio, contando desde el cuerpo físico hacia arriba, se llama manas, comúnmente traducido como mente.
Este principio es dual, pues comprende la mente superior, la mente espiritual o el ego reencarnado, y la mente inferior, la mente sensual o el ego psicológico. Según H.P. Blavatsky, Antakarana es el aspecto de la mente inferior que no se enreda con Kama, el alma animal, actuando así como puente imaginario entre los egos inferior y superior. El Antakarana es, por lo tanto, la porción de manas inferior que es una con el superior, la esencia, aquello que conserva su pureza. En él se imprimen todas las aspiraciones buenas y nobles, y en él se encuentran las energías ascendentes del manas inferior, las energías y tendencias que se convierten en sus experiencias devachánicas. El destino de una encarnación depende si esta esencia pura, Antakarana, puede contener el Kama Mana o no. Es la única salvación. Si la rompes, te conviertes en un animal. El Antakarana no se considera un principio estructural, sino una función temporal activa cuando la mente inferior aspira a la superior. ¿Ves? Como decía Diana, que es más, lo veía más como una función, así es. Ok, entonces aquí después ya cada uno puede seguir ampliando la lectura y su búsqueda. Gracias, Daniel. Gracias a usted. Entonces con esto hemos llegado al fin de la sesión de la clase de hoy. Les agradezco toda su energía, su presencia, sus aportes, sus comentarios y mantener viva la clase. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.